por acaso. Yo estoy aquí, he aprendido muchas cosas, la cultura europea, la educación europea, y también tengo muchas cosas que puedo pasar a la gente. Entonces, yo soy una persona que me gusta hablar de Dios por la gente, dar ejemplos. Yo fui un niño como vosotros que estudiaba, he preguntado aquí si por la noche tenía escuela, curso, porque a los 11 años yo trabajaba por la mañana y la noche en la escuela. Entonces yo sé que hoy vosotros ahí tienen todo el día para estudiar. Estudien porque a mañana no sabemos qué va a pasar con nosotros. Carai, un aplaudiment, perquè és molt maco el que acaba de dir. Els 11... Molt bé. Pues sí que series un bon predicador, Sí que series un bon predicador. Als 11 anys treballava i a la nit anava a l'escola. Jornada completa. I afortunadament vosaltres hi podeu dedicar tot el dia. Això és molt important. Aviam, tu tenies una pregunta també per ell. Endavant, tu com et dius? Pablo. Endavant. Hola, Milson. Fa poc a la premsa ha sortit que està donant a terme un projecte solidari a Brasil. ¿Ens podria explicar en què consisteix? Sí, es la Fundación Edmilson. Fue un proyecto que tengo en mi corazón hace años. Me regaló el ayuntamiento de mi ciudad, ahí 300 kilómetros de São Paulo, un terreno, y tengo muchas ganas de hacer un trabajo ahí social con los niños de calle. Y vamos a empezar ahí el trabajo este mes, y luego a final de año hacemos la inauguración. El proyecto va a trabajar con niños de 6 años hasta 11, 12 años, y cerca de 300 a 500 niños. Muy bien, doncs, que te vaya muy bien con este proyecto. Por cierto, me acaban de decir que a Samuel Eto'o le han dado el Balón de Oro africano. Molt bé, Samuel Eto'o, un aplaudiment. Balón de Oro. Ja que estem d'aplaudiment, Riqui, sí. Hem de donar la benvinguda a un home que ahir va fer un partidàs. Un partidàs, ho va parar tot, el que no va parar ja és que era impossible, però és el porter de l'Espanyol, Gorka Iraizoz. Gorka, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por venir al Gorka, que además eres un especialista en deportes raros. Pero esto ya hablaremos después. És que estàvem parlant ara amb el Gorka i m'ha dit que li agrada el curling, unes coses. Sí. Aquí tenim tot un personatge. Pero primero de todo, Gorka, felicidades. Gracias. Porque aunque alguien puede decir, hombre, si el Español perdió, pero aparte de que es un buen resultado, tú hiciste unos paradones impresionantes. Debes estar contento con tu partido. Uno personalmente, cuando le salen las cosas bien, ¿no? Pues está contento, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que el fútbol no hay que mirar el tema personal, ¿no? Es un tema de grupo, de que somos 11 los que estamos en el campo, toda la plantilla, y la verdad estamos contentos porque en general hicimos un gran partido, dimos la cara, ¿no? Frente a un Schalke que es uno de los grandes de Alemania, ¿no? Y en un campo como el que estuvimos, ¿no? Con 55.000 personas en el estadio, no se veía apenas nada, y la verdad que contentos por eso, pero disgustados por el resultado, ¿no? Pero la verdad que... Bueno, pero no está mal marcar un golito ahí en Alemania. ¿No? Sí, eso es, está todo abierto, ellos tienen una pequeña ventaja, pero esperemos, ¿no? Pues que Montjuic sea beneficioso para nosotros y poder ganar 1-0 o ganar, ¿no? Para llevarnos a la eliminatoria. ¿Os conocéis con Edmilson o no? Creo que habíais coincidido en algún otro programa, también. Sí. Edmilson y Gorka. Sique Rodríguez, què tal? Bona nit. Bona nit. El Sique ens porta la informació de l'Espanyol, algunes coses també sobre el Gorka. Què ens has d'explicar, Sique? Simplement, abans un apunt de l'Espanyol, destacar que el partit de tornada de la Copa del Rei, de les semifinals de la Copa del Rei contra el Deportivo, no es jugarà segur el dia 1 de març. Ah, no? Era un dels dubtes que hi havia. Ja sabem segur que no es jugarà el dia 1 de març perquè avui s'ha reunit la directiva de la Federació Espanyola i així ho ha decidit. En cas que l'Espanyol, esperem que no sigui així, quedi eliminat contra el Schalke a la UEFA, es jugaria el dia 8 de març aquesta tornada contra el Depor, i en cas que l'Espanyol es classifiqui s'obre un ventall de possibilitats que, si les enumerem totes, acaba el programa y encara no me ha acabat. Que es todo el calendario, es lo que decíamos con Edmilson ahora, es una locura, no sabéis nunca cuándo jugáis, ni cuándo podéis prepararos algo, ¿no? Sí, la verdad que a nosotros este año con todo lo que ha pasado en la Copa, pues tenemos la suerte de que seguimos en la Copa, que seguimos en la UEFA, estamos en Liga y para nosotros es muy bonito, ¿no? Pero el calendario es apretado por el Mundial y se nos complica todo un poco. Ojalá se complique, porque eso quiere decir que hemos pasado la ronda de UEFA y
seguimos vivos, ¿no?, en las 3 competiciones, y es lo que queremos, pero la verdad que por calendario se complica. Fixa't que fins i tot no es descarta que s'hagi d'aplaçar la final, que està prevista pel dia 12 d'abril, la final de la Copa del Rei. És possible que si l'Espanyol es va classificant ronda a ronda a la UEFA s'hagi d'aplaçar la final del 12 d'abril perquè hi hagi temps per jugar aquesta tornada del Deportivo contra l'Espanyol de la Copa del Rei. Quin calendari, tu, quin calendari. En fi, de Tamudo que sabem, per cert? Simplement que no jugarà dijous el partit de tornada contra el Schalke, té problemes als isquiotibials i encara no estarà recuperat, i també serà baixa David Garcia, que estarà 3 setmanes sense poder jugar perquè té un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret, y son 2 baixes d'entrada importants per l'Espanyol de cara a intentar remontar aquest 2-1 del partit d'anada. Es que esto de jugar 3 competiciones cansa, ¿no? Me imagino, como decía algún compañero tuyo esta semana. Sí, nosotros somos una plantilla justa, no somos el Barça, somos el Madrid, eso está claro, ¿no? Y la verdad que sufrimos en ese aspecto, ¿no?, en que nos cansamos bastante, también nuestros partidos son muy físicos, hacemos muchos esfuerzos físicos, y estar jugando miércoles domingo con este calendario tan apretado, ¿no?, pues lo acusamos un poco, pero ya digo, no es excusa de nada, y nosotros estamos muy contentos de que sea así y de que ojalá siga siendo durante varios meses también. Tenéis que estarlo, y además no solamente lo estáis vosotros, sino que lo estáis la gente del Español, porque, hombre, podemos presumir de que el equipo está en la UEFA, que está en la Copa del Rey, está en la Liga, también con sus apuridos, pero está en la Liga, y no es habitual, porque no es muy habitual que el Español esté jugando 3 competiciones. Generalmente juega una y lo pasamos fatal, por lo tanto yo creo que tenéis que estar tremendamente contentos. Y yo, aparte, creo que tú también debes estar más contento incluso porque, bueno, tú en estos momentos te has convertido en el primer portero del Español. Y eso tal vez no lo podías pensar hace unas semanas, no, o unos meses, ¿sí? Hombre, el primer portero, eso es mucho decir, la verdad. Hombre, que... de momento... No, estoy jugando, estoy contento, ¿no?, porque el míster está confiando en mí, se agradece siempre, ¿no?, en mi posición, ¿no?, porque un guardameta necesitas tener minutos, tener una continuidad, y lógicamente yo solo lo agradezco, ¿no? Lo que tiene que pasar ahora es que yo tengo que seguir haciendo mi trabajo del día a día, demostrándole al míster que puede contar conmigo cuando quiera, que trabajo duro como siempre, los entrenos, preparándome para los partidos, y que estoy ahí como ya te he dicho, a disposición suya, ¿no?, que eso es lo fundamental, es nuestro trabajo, y luego él decide, y eso hay que respetarlo. Ja que tenim aquí un porter, jo li vull preguntar també al José Edmilson lo que pasó con Víctor Valdés. Es un poco injusto, ¿no? Que es verdad que Víctor Valdés tuvo este error en el campo de Valencia, fue un error grave que costó el gol, pero vamos, que cuando un portero comete un error, estamos toda la semana hablando de ese portero como si fuera el único responsable de todo, ¿no? Es injusto, no sé cómo has visto a Víctor. Sí, es verdad que la posición de portero es muy injusta, ¿no? Porque a veces comete un error y toda la gente cae por encima, por arriba, ¿no? Y al mismo tiempo, a veces tú puedes quedar 10 años. Yo conozco un portero que lo esperó 12 años para jugar de titular, ¿comprende? Y por eso que digo que es una posición muy injusta. Y cuando tengo una oportunidad y se comete un error, ya acabó todo. Entonces, Víctor es un jugador muy joven, tiene una experiencia ya, y va a saber salir de esa situación. No sé, ¿está desanimado o se le nota? No, es un tipo que es un tío muy fuerte, ¿no? Una personalidad muy grande. Por eso. Y va a superarlo. Si depende de nosotros, va a superarlo muy fácil. Y como la sé. No sé, Gorka, tú si pudiste ver lo que le pasó a Víctor Valdés, pero en cualquier caso es, con perdón, una putada, ¿no? Esto para un portero que te pase esto, porque lo que digo, estaremos toda la semana hablando de que el portero falla aquí, falla allá, cuando en realidad es todo el equipo, ¿no? Sí, hombre, nuestra posición es así, nosotros lo asumimos, ¿no? Es nuestra posición, es nuestro rol en el campo, y bueno, a veces somos héroes y a veces somos villanos, y hay que asumirlo como es, ¿no? Lo que pasó a Víctor es una jugada desgraciada, ¿no? Que nadie se le desea, nadie quiere que le pase, ¿no? Pero son cosas que pasan en el fútbol. Yo creo que Víctor es un grandísimo portero, ¿no? A mi opinión, es una grandísima persona, ¿no? Porque lo conozco personalmente, y la verdad que con el carisma que él tiene, seguro que sale adelante, eso está claro, lo demuestra todos los días, después del partido lo demostró con sus declaraciones, asumiendo la culpa, y eso es así, y seguro que en adelante va a seguir haciendo los grandes partidos que ha hecho. Es por eso, por el hecho de que tengas que manejar situaciones en las que eres el héroe y situaciones en las que eres el villano, por lo que los porteros tienen que tener esa personalidad especial
y ese punto de estar locos que se dice muchas veces? O de chulería, dicen muchos, ¿no? No, Es decir, los porteros estáis tumbados. no estamos locos ni mucho menos. Sí, verdad que somos algo diferentes, ¿no? Al resto de jugadores por lo que te he comentado, porque estamos en una situación especial, estamos ahí atrás, muchas veces tenemos mucha responsabilidad y bueno, eso nos hace ser una pasta diferente, que se dice, ¿no? Entonces, como te he dicho, nosotros lo asumimos, es nuestro rol en el campo y si estamos ahí es porque queremos, ¿no? Porque nos gusta, porque somos felices en esa posición